Audio Jungle. Audio Jungle. Listo, entonces pasamos a lo que es noveno, ¿no? Para noveno vamos a ir con los caligramas. Los caligramas son poemas cuyos versos toman la forma de aquello que lo motiva, es decir, que se conjugan el lenguaje con la imagen. Así, la imagen creada por las palabras expresa visualmente lo que la palabra dice, en lo que podría llamarse poesía visual. Punto text. Los caligramas no son muy comunes de ver hoy actualmente los caligramas, pero hubo un tiempo donde en las redes sociales había bastantes de estos caligramas. Y creo que no, ustedes sí se han de familiarizar con lo que es un caligrama. Es un poema, en otras palabras, es un poema que mm, su textura es una imagen, para que se den cuenta. Vamos a ver con el video, ¿no? Porque pienso que es la mejor forma de que ustedes entiendan. No es nada complicado, pero el caligrama es un poema, una creación suya, que naturalmente va a tener rima, va a estar compuesta de versos, pero la forma de presentación es a través de un dibujo. Eso es un caligrama. Vamos a ver el video, por favor, presten atención. ¿Alguna vez te has preguntado qué es un caligrama y cómo hacer un caligrama en poesía? Eso es lo que vas a aprender hoy en Español en Casa. Un caligrama no es más que un poema visual donde a través de una figura nosotros expresamos los sentimientos del autor. Para hacer un caligrama es importante que sigas los siguientes pasos. Primero, que leas toda la estrofa o el poema. Luego, que selecciones una imagen que represente el sentimiento del escritor. Luego, que esa imagen la escribas o la dibujes en una hoja de papel usando lápiz de grafito. Después, utilizando un lapicero, debes colocar todas las palabras que forman parte de la estrofa o del poema y vas a escribirlo alrededor de la figura. Es importante que esto lo hagas con lapicero porque el siguiente paso será borrar la figura para que te quede hecho el caligrama. Vamos a ver ahora un ejemplo de caligrama de un fragmento del poema de Rubén Darío a Margarita de Baile. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Si ustedes se fijan aquí, yo elegí una estrella para hacer mi caligrama, porque el poema trata de una princesa que se va al cielo y se roba una estrella. Entonces, perfectamente la figura de la estrella calza o encaja con la idea principal que quiere transmitir el autor. Si quieres conocer más sobre el caligrama, No, eso básicamente es lo que es un caligrama. Además de hacer el poema como tal, la forma en la que presentamos el poema, salimos un poquito de lo que es la rutina formal, haciendo una especie de estrofa a manera de párrafo, un pequeño párrafo, pero ahora lo vamos a presentar a través de un dibujo, ¿no? Se puede decir que va a ser la silueta del dibujo. Eso es lo que es un caligrama. Entonces vamos a ver los pasos para crear un caligrama, ¿no? Dentro de los pasos, perdón, pasos con ese, primero, seleccionamos una idea que puede ser una palabra, una expresión, un objeto que transformaremos en imagen y luego en poesía. Tal como lo vimos en el video, si el caligrama lo expresamos como la magíster en este caso lo presentó, vio la idea del poema como tal y utilizó la imagen que quiere decir el poema para poder expresar el caligrama, ¿no? Es muy importante siempre dar una relación respecto a la poesía y el dibujo que vamos a utilizar para que tenga un poquito más de lógica, ¿no? Y no hacer un dibujo X al azar que no tiene nada que ver con el poema, ¿no? Segundo, una vez elegido el, el, el dibujo como tal que vamos a utilizar para poder hacer
o escribir nuestro caligrama, vamos a proceder a redactar el poema, que puede estar formado por unos pocos versos o no. Vamos a esta forma o en este apartado de lo que son los versos de que tengan largos o cortos, no repercute a la esencia de un caligrama, porque vuelvo y repito, la esencia del caligrama es el poema representado a través de la silueta de un dibujo o a través del dibujo como tal. Ya vamos a ver un ejemplo más, me parece que tenemos de un caligrama. Tercero, vamos a realizar un dibujo que represente la idea original, tal como volvemos al ejemplo que se les presentó en el video. Vamos a tener como el poema que hablaba acerca de una niña que alcanza las estrellas y se utilizó la estrella como tal para representar el caligrama. Eso es representar la idea original a través del dibujo. En coger la esencia de lo que quiere el poeta, que en este caso van a ser todos ustedes, porque me parece que la actividad es presentar o buscar un ejemplo de lo que es un caligrama. Ustedes van a coger cualquier poema y van a realizar un ejemplo de un caligrama. Cuarto, escribimos el poema siguiendo el contorno del dibujo que hicimos o llenamos su perfil. Vamos a ir haciendo el dibujo o el perfil, una de las dos, no por hacer el dibujo completo o hacer solo el contorno, deja de ser un caligrama. Vuelvo y repito, el caligrama es redactar el poema a través de del contorno o puede ser a través del dibujo completo como tal. Ese es el caligrama, ¿no? Representar a través del dibujo la esencia del poema y el poema como tal tiene que estar transcrito en el dibujo o el contorno, ¿no? Listo, me parece que tenemos otro ejemplo de lo que es un caligrama. Por ejemplo, aquí dice, en guitarra siendo tu cuento en los oídos tu voz y en mis ojos, do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, en mi música, siempre estás, nunca te podré olvidar. No, y estamos viendo que tiene el símbolo de lo que es la nota musical, ¿no? Esa también es una forma, ¿no? Representa la esencia del poema a través del dibujo, y el dibujo como tal sí expresa lo que quiere decir o la esencia del poema, ¿no? Eso es lo importante también de un caligrama, ¿no? Que no sea un dibujo al azar, sino que represente la esencia del poema. Listo, vamos a la actividad. La actividad que tienen que hacer ustedes es tienen que consultar un ejemplo de un caligrama, ¿no? Van a buscar un caligrama cualquiera en internet y lo buscan, lo consultan y van a pasar el caligrama, tanto la imagen como abajo el poema escrito de manera normal, ¿no? Esa es la actividad. Recuerden que la actividad ustedes tienen que enviar hasta el día viernes del mediodía al Departamento de Bienestar Estudiantil, ¿no? Ya sea si lo hacen a mano con foto o lo escanean, mandan en PDF, y si lo hacen a computadora, por favor, no se olvidarán de adecuarse al formato que les envían siempre a través del instructivo del video para que no exista mayor inconveniente, ¿no? Audio Jungle. Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 3, asignatura de matemáticas, para el 9º año de educación general básica. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a revisar en qué consiste la función lineal o afín, qué es la monotonía y cómo realizamos el gráfico de dichas funciones. Por definición, una función es la relación en la que cada elemento de una variable independiente x, que se conocerá como dominio de la función, le corresponde a un solo elemento del conjunto de valores de la variable dependiente y, denominada en este caso como rango. Es decir, vamos a tener tres elementos principales. Una función
por ejemplo, que puede ser y igual a 2x, ¿ya? Esta es una función. El rango viene a ser los valores que tome y el dominio vienen a ser los valores que tome x. De esta manera podemos definir nosotros una función. Prueba de la línea vertical. Una sola variable x del dominio puede conectar con varias variables del rango. Por eso se puede comprobar una relación de x con y. Esto se hace mediante la prueba de la línea vertical. Trazamos una línea vertical en la gráfica y si esta intersecta a la línea del gráfico, entonces la relación no es una función. Nosotros tenemos aquí 4 ejemplos de gráficas de funciones, de las cuales únicamente la gráfica de la función c viene a ser una función lineal. ¿Por qué es lineal? Porque está definida por una línea recta. No importa que esté vertical, que esté horizontal, que esté inclinada hacia cualquier lado, con que sea una línea recta, nosotros estamos hablando de una función lineal. La función lineal tiene la forma f de x igual a mx más b, o y igual a mx más b, en donde m es la pendiente y b es la intersección de la línea de la función. Por ejemplo, tengo aquí f de x igual a 4x menos 1. Yo si quiero lo puedo reescribir como y igual a ¿qué? 4x menos 1. La fórmula me dice que es mx más b. Entonces, como tengo 4x, mx. Entonces, m vendría a ser igual a 4 y b vendría a ser igual a menos 1. La pendiente, entonces, es 4, porque m es el valor de la pendiente. De esta manera, nosotros podemos realizar el gráfico de dicha función y evidentemente se va a evidenciar que corresponde a una línea recta. La distancia entre dos puntos. Nosotros en el plano cartesiano podemos tener varios puntos. Por ejemplo, tengo aquí un punto y tengo acá otro punto. ¿Ya? La distancia entre dos puntos se puede encontrar mediante una recta, tal cual como tenemos nosotros en la gráfica. Si yo le digo a usted distancia, piensa en el tramo o en el espacio que tiene que recorrer, por ejemplo, para irse de Ambato a Quito. De igual manera, en el plano cartesiano, la distancia entre estos dos puntos hace referencia al valor que tiene al yo caminar en línea recta desde un punto A hacia un punto B. La distancia siempre se va a considerar como una línea recta entre dos puntos sin importar dónde se encuentre cada uno de esos puntos. El punto medio. Para nosotros identificar el punto medio de una recta es necesario que la grafiquemos. Punto medio se entiende porque por la mitad. Entonces yo voy a tener de igual manera mi punto A y mi punto B. Al unir yo el punto A con el punto B, obtengo la distancia entre los dos puntos. Pero si a esa distancia o a esa línea la divido en dos partes, yo voy a obtener el punto medio. Entonces, el punto medio se define como un punto en la recta o en el segmento que me va a generar dos espacios iguales, tanto a la derecha como hacia la izquierda. La forma estándar de una ecuación lineal. La forma estándar de una ecuación lineal se encuentra definida por la pendiente, que se identifica con la letra M, la intersección con el eje X, es decir, donde corta, que se define con la letra B. El ejemplo se ha desarrollado y puede escribirse despejando la variable Y. Es decir, que si yo tengo una ecuación con Y igual a 2x más 1. ¿Cuánto vale la pendiente? M es la pendiente y siempre es el valor que está junto a la X.
¿Qué valor está junto a la X? 2. Y el eje de intersección, es decir, la letra B, va a ser la letra que se encuentra sola. Es decir, en este caso, el número 1. De esta manera yo puedo identificar tanto la pendiente como el punto de intersección de la red. Los ceros de la función. Los ceros de una función se encuentran cuando mi función se haya definida en cero. Es decir, que independientemente de los valores que se tomen, una variable va a tener valores en cero. Y por ello podemos formar una línea recta horizontal o una línea recta vertical. Listo, chicos. Nosotros en esta imagen podemos apreciar lo que son datos del docente, tales como mi nombre, teléfono, correo electrónico y horario de atención, definido del día lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde. En ese horario, por favor, me pueden escribir para sustentar cualquier tipo de duda o inquietud que ustedes tengan. Como actividad o tarea para esta semana, tenemos el siguiente enunciado. Nos pide graficar las siguientes funciones e identifique el valor de la pendiente y el punto de intersección, ¿ya? Para ello, por favor, vamos a recordar que la forma de una función era y igual a mx más b, ¿ya? Entonces, me pide hallar la pendiente. La pendiente está simbolizada con la letra M. Me pide hallar el punto de intersección. ¿Cuál es el punto de intersección? La letra B. ¿Ya? Entonces, la pendiente, es decir, M, es el valor que siempre está junto a la X. En este caso, tengo menos un medio. Y el punto de intersección es el valor que está solo, es decir, el valor que no tiene X, en este caso, 1. Hemos identificado la pendiente y el punto de intersección. Para nosotros poder graficar la función, nos vamos a dirigir al siguiente enlace. Al ingresar en el enlace, se nos va a cargar una pantalla similar a la que nosotros tenemos. Para nosotros poder graficar la función, vamos únicamente a ingresar dicha función. Por ejemplo, aquí me pide entrada. Entonces, aquí en entrada, yo me voy a ubicar y vamos a poner los datos de la función, ¿ya? Ahorita yo voy a poner otra función, pero ustedes ponen la que requieren para su tarea. Ejemplo, y igual a 2x más 1. De esa manera he generado ya la función. Vamos a generar la función, este es el gráfico. Tenemos que copiar el gráfico y adicionalmente podemos generar la tabla de valores. Damos en OK y se me genera aquí una pequeña tabla donde tengo X y F de X. Entonces, ¿qué tenemos que presentar como tarea? Como primer punto, la identificación tanto de la pendiente como el punto de intersección, es decir, de M y de B. Y como segunda parte, el gráfico de la función con la tabla generada de valores. Esto es lo que tenemos que presentar, por favor, como tarea de cada uno de los ejercicios que tenemos. Ya, en este caso nosotros tenemos 3 ejercicios, es decir, que vamos a encontrar la pendiente, el punto de intersección, gráfica y tabla de valores de cada uno de estos ejercicios. Por favor, si tienen alguna duda o inquietud, me escriben en el horario de atención para poderles ayudar, ¿sí? Como indicaciones generales, por favor, vamos a colocar nuestra asistencia mediante el chat de Zoom. Incluimos 2 nombres y 2 apellidos. La tarea de matemáticas vamos a realizar, por favor, a mano y la enviamos hasta el día viernes próximo, 12 del mediodía. Listo, chicos, muchísimas gracias por su participación. Por favor, no se retiren que al final se les toma la asistencia.
The first topic that we were studying the last class, nosotros estuvimos estudiando sobre el simple present tense, como lo ven, ¿no es cierto? Y en lo que nos quedamos fue en los spelling rules para los verbos que van con las terceras personas del singular, ¿no es cierto? No me voy a retroceder a hablar nuevamente de la parte gramatical because I talk about it the last. Los verbos. Ajá, yes. Now I am going to talk about the verbs. Ya no me voy a regresar a hablar sobre la forma positiva, negativa y la pregunta, porque de esto ya hablamos la semana pasada. Y de todas maneras, si es que ustedes no recuerdan, simplemente regresen al videito de la semana pasada y ahí van a encontrar toda la explicación sobre el tema. Ahora vamos a continuar directamente para aprovechar el tiempo con los spelling rules de los verbos en las terceras personas del singular. Nosotros habíamos dicho que en inglés tenemos 3 pronombres personales a los cuales nosotros tenemos que tenerles muy en cuenta, que son he, she, and it. He, she, it. A esos 3 tenemos que tener mucha atención porque cuando hacemos oraciones con este tipo de pronombres, habíamos dicho que el verbo sufre cambios. Con he, aquí está, she y it, que eran mejor conocidos como las terceras personas del singular. Él, ella y esto. Vamos a ver. La primera regla que habíamos estudiado en la anterior clase era acerca de ponerle una S al final del verbo. Les había yo mencionado que esta regla, la primerita que tenemos justo aquí, here, is the basic rule, la regla básica. A cualquier verbo en general, para que pueda estar junto a las terceras personas del singular, he, she, and it, lo que debemos hacer es justamente ponerle una S. Eso es todo. Por ejemplo, we have live, live, que sería ahora lives. Sit, sits. Stay, stays. Hay muchos ejemplos más en la que solamente le agrego una S. Por ejemplo, trabajar, work, sería works. ¿De acuerdo? Solamente le agrego una S al final. Ya, en general, en la mayoría de verbos, hagamos cuenta un 70%, solamente le agrego una S y ya está. Pero el otro 30% justamente son los de aquí abajo. Miren, la segunda regla, the second rule says, ending in consonant plus Y, change the Y to I and a S. Es decir, when we have a verb that ends in the letter Y, tengo un verbo que termina en la letra Y, what I have to do is to erase the vowel, to erase the letter Y and put the vowel I, E, S. ¿Ya? Al final le voy a poner la I y la ES. ¿De acuerdo? Miren. Por ejemplo, tengo try. Ese verbo termina en... Ya. Termina en Y. Pero antes de la Y que tengo una consonante. Y la regla justamente me decía eso. Cuando tengo un verbo que termina en consonante Y, lo que debo hacer es verificar si antes de la Y hay una vocal o una consonante. Si es que hay una consonante ahí, el verbo sufre un cambio. Lo que debo hacer es quitar la Y, o es decir, borrar la Y pongo en vez de la Y una I, y finalmente pongo ES. IES. Como ven aquí, el resultado final sería tries. Another example, I have the verb carry. Tengo que terminar en Y, but before the letter Y, I have the letter R. Tengo una vocal, R. Por ende, ok, sí cumple la regla de que tengo un verbo que termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante, entonces le borro la Y y le agrego I, E, S.
y listo. ¿Cómo nos quedaría en su forma ya cambiada para la tercera persona del singular? Carries. Carries. La tercera regla dice lo siguiente. Si yo tengo un verbo que termina en S, en Z, en CH o en X, lo que voy a hacer es agregarle ES. Solamente eso. ES. Vamos a verificar si los ejemplos que nos han dado cumplen la regla. Tengo el primer verbo, miss, extrañar, miss. Ok, termina en S. Entonces, sí, si sigue la regla para que pueda estar junto a la tercera persona del singular, he, she o it, lo que debo hacer es poner ES al final de miss. Ahora sería misses. Misses. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la siguiente. El siguiente ejemplo que nos dan es bus. Bus. Este verbo termina en Z, letra Z, y según las reglas, si un verbo termina en Z, Z, lo que debo hacer es agregarle ES. ¿Cumple la regla? Yes. Buses. Ya. Siguiente ejemplo, catch, atrapar, catch. Termina en CH, por ende, sí cumple la regla, ¿no es cierto? Entonces agrego Es. muy bien, es. And finally, verbos que terminan en X, por ejemplo, fix. Fix. Ok, sí, cumple la regla porque termina en X. Lo que le voy a hacer es justamente poner ES y ahí sí, quedaría perfecto para que se junte con he, she y it. ¿Ya? Listo. Entonces, la regla número 2 y la regla número 3 son las que a nosotros nos indican ese 30% sobrante que les había mencionado que no le agregamos ese al final. Aquí entonces nos indican cómo es que debemos nosotros ponerle al verbo cuando termina en Y, cuando termina en Z, S, CH, X, etc. ¿Ya? Pero tenemos dos excepciones, que son los verbos go y do. Go significa ir y do significa hacer. Con go, la forma para nosotros poder formar el go para que esté junto al he, she o it sería ponerle ES, goes. Goes. Y del do, the same, does. ES, does. 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 Ya, eso es todo acerca del simple present. Como ya les decía, es súper fácil, así que ahora sí, vamos a repasar. Here we have an exercise. Tengo un ejercicio. Les voy a ayudar a hacer hasta el número 13 y el resto lo van a trabajar ustedes mismos en casita como tareita. ¿De acuerdo? Ya, vamos a ver. Ya, vamos a ver. Vamos a abrirles por aquí texto y vamos con el number 1. Lo que tenemos que hacer aquí es poner el verbo en su forma correcta para que esté junto a las terceras personas de singular. El primer verbo que me dan aquí es see, z, ver, z. ¿Qué le hago al verbo? ¿Qué le pongo al final? ¿Qué se ha de ponerle? ¿La S, la IES o ES? ¿Qué será? La S. Muy bien, solamente la S. Muy bien. Yeah, the second verb that I have here is take. Take. ¿Qué le pongo? La S también. Solo la S. Muy bien. ¿Sí? Es que primero tienes que entrar. ¿Quieres que A ver, vamos a continuar. Ya, listo. Ahora sí, vamos a continuar. Tengo brush. Brush, cepillar, brush. ¿Qué le hago? ¿Qué le pongo a brush? Brush. Es ES. Muy bien. ES, brushes. Kiss.
Besar, kiss. ¿Qué le pongo? Ese también. Muy bien, ES también porque ese verbo termina en S. Entonces, sí, la regla dice que si el verbo termina en S, le pongo ES al final. Muy bien. Call. Llamar. Call. ¿Qué le agrego? Ese, dice. S, muy bien. Calls. Solamente le agrego una S porque ninguna regla nos dice, ok, si el verbo termina en L, le pongo una IS, le pongo una ES, no nos dijeron nada. Por ende, es la regla general. S al final. Muy bien. Give. De give, ¿qué sería? Give termina en E. Give. Give, ¿qué le pondré? Ese. Ese mismo, muy bien. Gives. Play, esa termina en Y. Vamos a ver, ¿qué le pongo? Verifiquen bien la palabra, el verbo, play. ¿Qué le pongo? Y Ok, me dice que le pongo IES. Vamos a ver si cumple con la regla. Tengo aquí el verbo, la letra Y antes de la Y tengo una vocal o una consonante. vocal. Ah, una vocal, muy bien. Por ende, en la regla que vimos del IES nos decía que si antes hay una consonante, ahí le cambio la Y por la I y le pongo ES. Pero como no es el caso, solamente le pongo una S. Solo la S. Solamente la S. ¿Por qué razón? Por lo mismo que acabo de mencionar. Porque antes de la Y no hay una consonante, sino una vocal. Ya. Ahora miren el siguiente que nos dan aquí. Nos dan study, estudiar, study. Ahí sí. ¿Qué le hacemos? Ese. ¿ES Puede o ser. IES? ¿Qué creen? IES. Eso, IES. ¿Por qué razón? Porque tenemos ahí una Y. Y antes de la Y hay una consonante. Ahí sí, le hago el cambio de la Y por la I y le agrego ES. Ya, muy bien. Watch, mirar, watch. Watch, watch. ¿Le hago? ES. Muy bien, termina en CH. La regla nos decía que le agregamos ES al verbo que termine en CH. Muy bien. Watches. Help. Ayudar. Help. ¿Qué le hago? Igual ese, dice. ¿Seguro? Dice. Solamente la S. No le ponemos ES porque en las reglas solamente decía que le ponemos ES. Cuando el verbo termina en S, en X, en, ¿qué más? En Z, en CH. Ya, solamente en esos casos se le pone ES. Si es que no está así, el verbo, solamente le pongo una S. Ya, muy bien. Cut, cortar, cut. S. Muy bien. S. Solo la S. Very good. Cry, llorar. Ahí es ese. ¿Sería? S. IES. Muy bien. IES. ¿Por qué razón? Porque tengo la R, que es una consonante. Y de ahí tenía la Y. Entonces le cambio la Y por la I y le pongo ES. Muy bien. Vamos con la última, ya, para que les pongan ustedes. Swim. Swim. S. S. Dice. Ver. Solamente le agrego una S. Perfecto. Muy bien. Es todo muy fácil este ejercicio. Lo que van a hacer ahorita en este momento, ahorita que tienen 20 minutitos, van a culminar, los de noveno no se me van, por favor, se quedan aquí hasta el final para poder tomar la fotito de la evidencia de asistencia. Hasta las 10:15 tenemos, ¿no es cierto? Entonces, todo este tiempo que nos queda con noveno, por favor, trabajar en la actividad desde la 14 hasta la 26, lo que nos faltó de completar en el módulo. Si es que aún no tienen el módulo, háganlo directamente en una hojita o en un cuadernito hasta que puedan adquirir el módulo. De igual manera van a trabajar en... ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar esto? Yes or no?
¿Puedo borrar lo que hicimos hasta la 13? ¿Sí puedo borrar? Sí, Liz. Sí, ya, ok. Sí. Licenciada, licenciada, Dígame. dicen, Sí, dígame. buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Iba a decirle que yo ya tengo hecho. Ah, ya, perfecto. Entonces lo único que nos quedaría es enviar eso a, me parece que hay un grupo de WhatsApp o a un número al que envían las tareas. Sí, sí. A ese número van a enviar. Si es que ya enviaron, pues perfecto. Si es que ¿Para cuándo? hasta la Sí, próxima Liz, yo semana. ya le envié ayer. Perfecto. Tienen hasta la próxima semana. Yo les envié esto de tarea. Todo esto, miren. 2, 3, 4, 5 y 6. Ya les envié de tarea. No, para noveno no dejo tarea, licen. No, no es cierto. Entonces, No dijo que iban a hacer No, eso para en clase. noveno no. ya, perfecto. Entonces no importa. Si ha hecho, perfecto. No hay problema. Si ha enviado. Para- Pero ¿Para cuándo cuando- toca enviar, licenciada? la próxima Perdón. semana. De preferencia, máximo hasta el día jueves, para yo poder revisar las tareas y poderles asignar la calificación. Ya, Ya, entonces el jueves de la otra semana toca enviar, ¿verdad? máximo hasta el jueves de la próxima semana, así como máximo para yo tener el tiempo de poder revisar. Ya, ¿A entonces, dónde? A Le mandamos su a su número. al grupo de WhatsApp al que ustedes envían las tareas de lenguaje, de matemáticas, ahí mismo Ah, ya. Ya, licen, ya. especifican Liz, que es disculpe una inglés. pregunta. Verá, yo ya le envié ayer el deber de inglés, pero solo le tengo hasta la parte 2 porque estaba eso en la guía en el grupo. ¿Ya? Ok, Ya, solo entonces entonces hay me que tocaría. complétele entonces nuevamente en una sola hojita. Solamente complete las que le faltan, el ejercicio 3, 4, 5 y 6. Envía todo junto y yo le reviso el completo. Licenciada, Gracias. Sí, dígame, licenciada. sí, dígame, le escucho. Ah, le iba a decir que ya envié ese deber. Perfecto, entonces, ya está enviado, muy bien. Muy bien. Ya se ahorró la tareita. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Si es que ya terminó la tareita, por favor, no se desconecte. No se desconecte. A ver, ahorita de una vez voy a tomar la asistencia. Vaya a ser que por ahí se me desconecten. Les voy a tomar la asistencia. La fotito antes de que se me quieran ir volando y luego no desaparece ahí la asistencia. A ver. Licenciada, ¿Sí? a la institución del colegio dijo que mande, ¿verdad? Sí, ahí tienen que enviar. Y ahora sí, let's continue. Digo que el deber toca hacer en el libro. Yes, en el módulo mismo hay que hacer. A no ser Ya tengo hecho todo. lo hacen en hojas. Solamente en el caso de que no tengan todavía los módulos. Dicen, pero yo ya tengo hecho todo. Todo el módulo de inglés. Todo lo que usted me manda, es lo que está mandando ahorita. Y ahí está. Ah, ya, perfecto, Mayrita. Entonces ahí solamente ya envió. Perfecto, solamente me quedaría Ya, ese deber que manda es para la otra semana, ¿verdad? hasta el jueves. Ya, ya, gracias. Muy bien, ahora sí, vamos con los chicos de décimo. Rapidísimo, vamos a décimo. Perfecto, aquí tenemos el primer tema que justamente it's about the simple past tense. Simple past tense. El pasado simple, como lo habíamos ya visto anteriormente, es un tiempo gramatical en el que nosotros ocupamos para hablar de eventos que han ocurrido en el pasado. Aquí tengo una breve descripción para que ustedes lo puedan ver. Lo puse en español para que sea más entendible. Miren, el pasado simple sirve para expresar acciones pasadas, valga la redundancia, tanto cercanas en el tiempo así como lejanas. No es relevante realmente la duración de la acción en sí, pero sino más bien es la acción, si la acción se ha completado o no. Eso es lo relevante. Si se ha completado o si no se ha completado. ¿Ya? Se forma con el pasado regular o irregular, el verbo principal y el verbo auxiliar, do. Equivale en español, en este caso el pasado simple, equivale al pretérito indefinido o el pretérito imperfecto. Así se le dice, así se le llama a este punto gramatical en el español. Pero bueno, eso no es relevante. Vamos en sí al punto. Yo ya la semana pasada les expliqué de las reglas del past simple, si es que por ahí no se me acuerdan cómo funciona. Lo que debemos hacer es ir a ver el videito de la clase anterior y ahí ya podemos recordar. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a continuar con los regular verbs. En esto nos quedamos, ¿verdad? Los regular verbs, spelling.
porque ya vimos la forma afirmativa, la forma negativa y question form, ¿no es cierto? Ya lo vimos. Ya. Vamos, entonces tenemos regular verbs, base form, ed, tenemos con ed, determinación, verbs ending in e plus d. Vamos a ver, el verbo que termina en ed. En general, todo verbo que le queremos poner en pasado simple en su forma general, solamente le agrego ed al final. Por ejemplo, walk, caminar, walk. A este verbo para ponerle en pasado simple le puse ed, para que me quede walked, 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 y estaría en pasado simple. Otro ejemplo que nos han dado acerca de la forma regular de un verbo sería play, jugar, play. Lo único que hago es agregarle ed al final del verbo. Play, ahora sería played. ¿Ya? De play, ahora sería played. Esa es la forma más general de ponerle a un verbo regular en su forma pasada, agregando ed. En la segunda regla tenemos verbs ending in e plus d. Ya. Si un verbo termina en e, sí se dan muchos casos que terminan en e, como por ejemplo, like, move. Lo único que yo voy a hacer es agregarle una d al final. De like sería liked, de move sería moved. ¿Ya? Like, liked, move, moved. Es decir, que no le voy a agregar doble E, sino solamente le voy a agregar la D. ¿Ya? Verbs ending in a consonant plus Y. ¿Ya? ¿Qué ocurre si yo tengo un verbo que termina en Y antes de la Y hay una consonante? Consonante. Ocurre algo similar a lo que hicimos en el presente simple. La Y se cambia por I y ponemos ED al final. Por ejemplo, the cry sería cried, the study sería studied. ¿Ya? Study sería studied. Esto ocurre siempre y cuando el verbo que termina en Y, antes de la Y haya una consonante. En caso de que me encuentro con un verbo que termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal, lo único que hago es poner ED al final. ¿De acuerdo? No le cambio la Y, le mantengo la Y ahí intacta y le agrego ED al final. ¿Ya? The next verb. Some verbs ending in a single consonant plus the second last letter is a vowel. Double the last letter plus ED. Miren, vamos a encontrarnos en ocasiones con verbos que son bastante cortitos y que tienen esta estructura. Por ejemplo, plan. Tiene una vocal, una consonante. Consonante, vocal, consonante. La L es una consonante, la A, vocal, N, consonante. Cuando termina en esto, consonante, vocal, consonante, y es un verbo corto, short verb, lo que voy a hacer es que voy a duplicar. I double the last letter of the verb. Voy a duplicar la última letra del verbo. ¿Cuál es? La N en este caso. Si le voy a poner en la forma pasada, me quedaría planned con doble N y ED al final. ¿De acuerdo? ED. Otro verbo bastante usado y que sigue esta regla es la siguiente. Stop. 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 Este verbo stop termina en una T, que es consonante. Tengo una O, vocal, y P, consonante. Por ende, si lo voy a poner en su forma pasada, lo que hago es duplicar la P, double P, stop, y al final le agrego ED, stop. A los verbos regulares en inglés solamente se les agrega ED al final para que queden en pasado. Pero hay que tomar muy en cuenta estas reglas que hemos visto, ¿de acuerdo? En algunos casos le ponemos IED, en otros casos solamente le ponemos ED, en otros casos solamente le aumentamos D, y en otros casos le duplicamos la consonante y le ponemos ED. ¿Ya? Aquí tenemos algunas expresiones que son muy usadas al momento de hacer oraciones en pasado simple, que son last night, la noche anterior, last Sunday, el domingo anterior, last week, la semana pasada, last weekend, el fin de semana pasado, 10 minutes ago, hace 10 minutos, an hour ago, hace una hora,
3 days ago, hace 3 días, a week ago, hace una semana, yesterday, y esto es bien común, ayer, yesterday morning, ayer en la mañana, yesterday afternoon, ayer en la tarde, yesterday evening, ayer en la noche, the day before yesterday, el día antes de ayer. ¿Ya? Estas expresiones son muy comunes al momento de hacer oraciones o de encontrarnos con oraciones que estén en pasado. ¿Ya? Ahora sí, vamos quickly a las actividades para repasar lo aprendido. Tenemos aquí algunos verbos. Voy a sacarme por aquí mis notas para poder escribir y que ustedes puedan visualizar. Por favor, si están con su módulo, van respondiendo junto a mí con las respuestas que corresponden a cada actividad. ¿Ya? Vamos a ver. Write the simple past, affirmative and negative of these verbs. Tenemos que escribir la forma afirmativa y la forma negativa de los verbos que nos presentan a continuación. El primer ejemplo yo ya lo copié, que estaba aquí mismo en el módulo ya resuelto, como para que ustedes tengan una guía de cómo debemos hacer. Miren, tenemos el verbo watch. Watch significa ver. Watch TV. I watch TV. Yo veo televisión. Si yo quiero decir que yo vi la televisión, tal vez ayer o la semana pasada, etcétera, tendría que cambiar el verbo, ¿no es cierto? Tengo que cambiar el verbo y ponerlo en pasado. Este verbo watch es un verbo regular. A los verbos regulares se les llama así cuando lo único que debo de hacer es ponerle ed al final, como es el caso de watch. Como me pide también que haga la negación, nosotros en la clase anterior habíamos visto que para hacer negative sentences in past simple, we have to use the auxiliary did plus the negative form not. O en su contracción que sería así como pueden ver aquí. Didn't. ¿Ya? Así. Didn't watch. Y habíamos dicho que el verbo en la forma negativa ya no sufre cambios, ¿no es cierto? Se mantiene en su forma original. Watch. Ya no le puse F ni nada. Le mantengo en su forma original. Ahora sí, vamos con la segunda. Vamos con la segunda. El segundo verbo, tenemos el verbo clean. Clean. Limpiar. Clean. Number 2. Voy a poner aquí clean. ¿Cómo sería la forma pasada del verbo clean? ¿Qué le hago? ¿Qué le agrego? ed. ¿De acuerdo? Cleaned. La forma pasada solamente le agregaría ed al final del verbo. Cleaned. ¿Ya? Ahora vamos a poner en la forma negativa. Como les decía anteriormente, siempre ponemos el auxiliar didn't, que lleva la negación, y luego ponemos el verbo en su forma original. ¿De acuerdo? Que nos quedaría en este caso clean. Didn't clean. Ya, forma base, clean. Forma pasada, cleaned. Y forma negativa, didn't clean. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Vamos con el siguiente verbo. El siguiente verbo que tenemos aquí es stop. Parar. Este verbo vimos en uno de los ejemplos de las reglas. ¿Qué tendría que hacerle a este verbo para que quede en pasado? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede decir brevemente? Ya tenemos poco tiempo. ¿En qué termina el verbo? Termina en consonante, vocal, consonante. Stop. T, consonante, O. Vocal, P, consonante. Por ende, ¿qué hago? Duplico la consonante del final y le agrego ED. ¿De acuerdo? Stop. Si tienen preguntas, por favor me las hacen saber en este momento. Ya. La forma negativa de este verbo stop, ¿cómo sería? Como le hicimos arriba, el didn't no me puede faltar en el pasado simple en las oraciones negativas. Didn't y el verbo en su forma original o forma base, sin ed. Quedaría stop. ¿Ya? Vamos, number 3. Arrive. Arrive. Llegar. El verbo llegar. Este arrive está en presente. Vamos a ponerlo en pasado. Termina en E. ¿Qué hago si el verbo termina en E?
¿Qué le hago aquí? ¿Qué le agrego? Solamente le agrego una D, porque habíamos visto en la regla anteriormente que si termina un verbo en E, no le voy a poner otra E, sino solamente le pongo la D al final del verbo. ¿De acuerdo? Arrived. ¿Y la forma negativa? ¿Cómo me quedaría? Didn't arrive en su forma base. Arrive, forma base. ¿Ya? Vamos, siguiente, number 5. Tengo return, regresar, return, regresar, return. La forma pasada, ¿qué le agrego en la forma pasada? Por favor, alguien me dice, ¿qué le agrego en la forma pasada del verbo return? ¿Qué le pongo? Muy bien, ed, solamente ed. Y en la forma negativa, que nunca me tengo que olvidar es el auxiliar didn't. Didn't. ¿Y el verbo en qué tiempo va? En forma base. Return. Didn't return. Vamos con cook. Cook. Cocinar. Cook. Cook. ¿Cómo le hago en su forma pasada? ¿Quién me dice, por favor? Les escucho. Cook. Cook. ¿Qué le agrego? ¿Qué le agrego? Otra K y, a ver, K, D. Ok, no, porque aquí no vemos una consonante vocal consonante. Aquí tenemos dos consonantes, dos vocales y una consonante. Entonces no sigue la regla. Por ende, solamente le agrego ed. Ha sido, ay, Ya. La forma negativa, ya saben, facilísimo. Didn't y el verbo en su forma original. Cook. Walk, caminar, walk. ¿Cómo queda en su forma pasada? Walk. 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 ¿Qué le agrego? La D, la ED. D. Muy bien. Así de fácil. Ed. La forma negativa, ¿qué le pongo? Did, didn't, no me puede faltar. Y el verbo en forma base. Walk. Walk. Siguiente, tenemos visit. Ya, visit. El verbo visit en pasado, ¿qué le pongo? De igual manera. Ed. Eso, muy bien. Ed. Así de fácil. La forma negativa, igual muy fácil. Didn't. Y el verbo en forma base, visit. ¿Fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? ¿Qué les parece? Fácil. Fácil, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer algo. Estos que me faltaron de mencionar, los verbos siguientes. Work, look, like, iron, play, study, love. Todos los que me faltaron lo van a hacer de tarea. Y miren, aquí abajito les voy a mostrar brevemente un ejemplo para que ustedes puedan hacer también el resto como tarea, ¿de acuerdo? Miren, aquí en la segunda tenemos que escribir las oraciones en negativa y en forma interrogativa. Aquí arriba nos proponen la forma afirmativa de la oración. Susan cleaned, pasado, the house yesterday. ¿Cómo le hago pregunta? Así como repasamos aquí. Le pongo didn't y el verbo cleaned le tenemos que poner sin ed porque es en forma base. Entonces ustedes pueden visualizar aquí. Yo ya no le puse ed. Susan didn't clean. Y el complemento simplemente se copia igual. The house yesterday. ¿Ya? Y la forma interrogativa. Como habíamos visto anteriormente, en el punto gramatical empezamos con el auxiliar did. Siempre empezamos con did. Luego viene el sujeto, que en este caso es Susan. Did Susan. El verbo se mantiene en su forma base. En la única ocasión que le cambiamos al verbo es cuando hacemos oraciones afirmativas. Solamente ahí. En la forma negativa y en la forma de pregunta va en su forma original. Entonces, clean. Did Susan clean? Y el complemento se mantiene. The house yesterday y el signo de pregunta. ¿Ya? Así de fácil. Van a hacer de tareita lo que les comenté anteriormente. Terminan de hacer estos verbos de aquí en su forma pasada y su forma negativa y van a hacer
estas oraciones. La de aquí, number 1, number 2, number 3, number 4 y number 5. ¿De acuerdo? Ya de igual manera, eso lo hacen directamente en el módulo. En caso de no tener el módulo, lo hacen en hojas. Solo hasta que puedan obtener el módulo. Eso es todo. Y envían, como les decía anteriormente a los compañeros, al grupo en donde siempre envían sus tareitas para posteriormente ser calificadas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 3, segundo trimestre de Ciencias Sociales para el 9º año de Educación General Básica. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas: actividad comercial, servicios y sistema financiero en torno a las actividades que realiza el Ecuador. ¿Qué es la actividad comercial? Se puede definir como un elemento muy importante de la sociedad porque es un factor complementario de la producción. Es decir, a mí de nada me sirve producir una gran cantidad de elementos si yo no tengo a dónde vender. Es decir, si no puedo comercializar ese producto, de nada me sirve producir. Los productos deben ser vendidos y trasladados a un mercado en donde van a ser adquiridos por un consumidor. Todos los bienes o artículos que puede producir la economía nacional, tanto en fábricas como en empresas o en unidades agrícolas y ganaderas, requieren del comercio y por lo tanto implica que van a ser vendidos dentro de un mercado donde se encuentra la oferta y la demanda de los productos. Ojo que también hay que tener muy en cuenta lo que es la oferta y la demanda. La oferta es cuánto producto yo tengo y la demanda es qué tan solicitado o qué tan necesario es ese producto. Si hay una sobreoferta, es decir, si hay demasiado producto, el precio va a bajar y viceversa. Si es que hay muy poco producto, en cambio, si hay una oferta muy reducida, el coste va a ser mucho mayor. Negocios por cuenta propia. Debido a la falta de fuentes de empleo o puestos de trabajo fijos, muchas personas han optado por pequeñas ventas callejeras como único medio de ganar un sustento o para complementar los ingresos familiares. Los campesinos cuyas parcelas no les permiten vivir con su producción vienen del campo a la ciudad y se ubican en el pequeño comercio de calles y plazas. La mayor parte de personas dedicadas al comercio en negocios en los cuales haya más de 10 empleados se ubican en el comercio minorista y representan el 49% del total de personas dedicadas al comercio. Cabe recalcar que nuestro país es reconocido por ser muy emprendedor, es decir, que siempre en base al desempleo principalmente se van generando fuentes de ingreso propias que implican la venta o el comercio de ciertos productos. Concentración del comercio. El comercio está concentrado sobre todo en las provincias de Pichincha y de Guayas, porque ahí está la mayor actividad económica y las ciudades más grandes del Ecuador. Estas dos provincias se encuentran al 77% del total de los establecimientos de comerciales. En el comercio al por mayor, las dos actividades más importantes son la venta de enseres domésticos y la de alimentos, bebidas o tabaco. Esto significa que la venta de bienes de consumo del hogar es la más importante. Analicemos que si nosotros no tenemos dinero o no tenemos un trabajo fijo y solamente vivimos al día, lo que se van a priorizar son las necesidades básicas. Es por ello que el consumo más importante atiende o responde a lo que son enseres domésticos, cosas del hogar o alimentos, ¿ya? Expansión de los supermercados. Un ejemplo importante de lo que está sucediendo en el ámbito comercial minorista y que combina la venta de electrodomésticos con alimentos.
y otros bienes de consumo. Es la gran expansión de los supermercados y centros comerciales en las grandes ciudades y en las ciudades medianas de todo el país. Las cadenas de grandes supermercados están desplazando a los pequeños negocios familiares. Estas grandes empresas comerciales han organizado cadenas más pequeñas y han alcanzado inclusive el ámbito del barrio. Al hablar nosotros de un supermercado, hablamos de tiendas que tienen ya una gran magnitud y expenden sus productos a tiendas más pequeñas de la localidad. Si bien es cierto, nosotros podemos adquirir cualquier tipo de producto en cualquier lugar, muchas veces se suele recurrir a los supermercados en base a la calidad supuesta que ofrecen dichos productos. Pero sin embargo vienen de la misma fuente, claro que deben cumplir con estándares más altos para darse dentro de un supermercado, pero por ende también van a tener un precio más elevado al cual nosotros podemos encontrar fuera del mismo. Comercio exterior. El comercio de exportación al mercado externo ha sido fundamental para el desarrollo de la economía nacional. En la actualidad, las exportaciones de petróleo son las más importantes. El comercio exterior de banano, camarón, cacao, flores, frutas tropicales es destacado. Progresivamente el país va diversificando sus exportaciones hacia otras regiones y países del mundo, sobre todo los países vecinos y latinoamericanos. Por su parte, las importaciones de bienes provienen de Estados Unidos, la Unión Europea, países asiáticos, Japón y China. Países que son proveedores de artículos de consumo, lubricantes, combustibles, materia prima para la industria nacional y maquinaria. Hay que diferenciar claramente, por favor, qué es la exportación y qué es la importación. Exportar implica que yo voy a sacar un producto de mi país hacia afuera. Eso es exportar, sale del país. A diferencia de importar, cuando nosotros importamos, en cambio estamos ingresando productos de países vecinos hacia el nuestro. En muchísimas ocasiones, el Ecuador exporta materia prima y vuelve a comprar lo mismo, pero ya como un producto elaborado. Este es un factor que perjudica mucho al desarrollo del país, ya que mediante tecnología nacional y fuentes propias se podrían mejorar estos procesos de producción para que el país ya no exporte únicamente materia prima, sino ya productos terminados. ¿Qué son los servicios? Los principales servicios son el transporte y la comunicación en cuanto a lo que es el comercio, por supuesto. En el Ecuador, como en todos los países del mundo, se vive un vertiginoso cambio en el transporte y en las comunicaciones. La construcción de carreteras ha sido uno de los grandes objetivos de la sociedad ecuatoriana. Especialmente con los recursos del petróleo, se han construido grandes carreteras. La Ruta del Sol atraviesa 3 provincias de la costa. La Panamericana, que llega desde Colombia, cruza las provincias de la Sierra y se divide en 2 ramales. El que baja a la costa y alcanza la frontera con el Perú, y el que continúa por Cuenca y llega hasta Loja y la frontera sur. En la región oriental se construye la troncal amazónica. Tanto el transporte como las comunicaciones son 2 elementos o 2 servicios muy necesarios para la parte de comercio. Si nos vamos hacia la época antigua, el comercio se daba únicamente de manera local porque no habían medios para que los productos puedan salir. Pero ya con la implementación de transporte se puede enviar los productos a muchísimos lugares, lo cual facilita el comercio y también aporta muchísimo a la economía local y nacional. El transporte fluvial es marginal y poco utilizado. El comercio exportador e importador utiliza de manera significativa el transporte marítimo de grandes contenedores. La utilización del avión para transporte de personas y de carga ha crecido a escala nacional e internacional. En el país, las líneas aéreas sirven a varias ciudades. En el ámbito internacional, la comunicación con Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia ha crecido intensamente
no solo para el transporte de personas, sino también para productos tales como flores, camarones y oro. Cuando el comercio se inició en la época antigua, se daba principalmente por el sector fluvial, es decir, por los ríos o por el mar, porque fue el primer medio de transporte que se destinó para el comercio. Pero posteriormente, ya con el avance de la tecnología, se emplea paulatinamente cada vez más el transporte aéreo, tal como los aviones, para llevar los productos de un sector a otro, y de esa manera se ha ido ya marginando la parte del transporte fluvial. ¿Cuáles son los elementos? Perdón, chicos, aquí me comí una E, ¿sí? Que es elementos. Los elementos necesarios para que se dé todo este flujo dentro del comercio viene a ser la electricidad, la comunicación y el turismo. ¿Qué es la electricidad? La electricidad viene de la energía eléctrica y por ende es necesaria, ¿para qué? Para que nosotros podamos mantener la comunicación dentro de la sociedad, ya que todos los dispositivos electrónicos o tecnológicos se basan en la electricidad. Si no hay electricidad, no puede funcionar su celular, computador, iPad, no puede funcionar absolutamente nada. ¿De dónde viene esa electricidad? Viene de grandes fuentes hidroeléctricas o reservas de agua, la cual es transformada mediante turbinas a energía eléctrica. La comunicación, por su parte, tiene una importante finalidad en la sociedad, ya que su objetivo es informar sobre los acontecimientos locales, nacionales e internacionales. Cada vez tiene mayor relevancia en nuestra vida. El turismo, por su parte, es una actividad muy importante para los países porque permite generar un avance económico. En el futuro cercano será una de las más relevantes actividades de desarrollo económico y social. Centrémonos únicamente en la época de la pandemia. Muchísimos locales comerciales cerraron porque vivían únicamente del turismo, por ejemplo en el sector de baños, vivían únicamente del turismo. Y al estar las vías de acceso cerradas, no podían acceder los turistas y por ende hubo un déficit económico dentro de la localidad. El sistema financiero en el Ecuador. En el sector financiero se desempeña un papel de creciente importancia en la economía. Tradicionalmente los bancos se han encargado de tomar el dinero del público a cambio del pago de un interés y lo entregan a personas o instituciones que necesitan ese dinero para sus negocios y cobran un interés más alto. Al hablar del sistema financiero estamos hablando del flujo económico desde la parte micro, es decir, desde el hogar. Generalmente usted siempre va a tener los mismos gastos, pero no va a tener los mismos ingresos. Ejemplo, siempre pago agua, luz, internet, comida, pensiones de la escuela y demás. Si yo siempre mantengo esos gastos, también debo mantener mis ingresos, pero si por A o B no consigo mantener mis ingresos, se recurren a aplicar o solicitar préstamos en instituciones bancarias, las cuales le van a prestar, pero evidentemente le van a cobrar un interés, es decir, un valor adicional a lo que le están prestando. Estas entidades que otorgan préstamos pueden ser bancos tanto privados, públicos como mutualistas. En los bancos privados se realizan las actividades descritas, son las instituciones más fuertes en todo el sistema. Su red de sucursales cubre todo el territorio nacional. Ejemplo, Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil. Al hablar de banca pública, se manejan los fondos del Estado. Un banco privado es alguien que no pertenece al gobierno, pero ya un banco privado viene a ser parte del gobierno y por ende se manejan fondos del Estado o se conceden créditos para actividades de desarrollo. Incluyen el Banco Central, Banco del Estado, Banco de Fomento, Banco Ecuatoriano de Vivienda, la Corporación Financiera Nacional y el Banco del Pacífico. En lo que son mutualistas, hablamos de instituciones financieras dedicadas a ofrecer préstamos hipotecarios para construcción o compra de viviendas. Cooperativas de ahorro y crédito
que son instituciones más pequeñas, sirven con préstamos de montos pequeños, más rápido, por ende también le van a pedir muchísimo menos requisitos a comparación de un banco, ya sea público o privado. Control del sistema financiero. Antes de los años 2000, el sistema de garantía de los depósitos del público en las instituciones financieras era muy incipiente. Por ello, cuando se produjo la crisis financiera del Ecuador, hubo un déficit de la economía, lo cual generó en el Estado ecuatoriano una crisis. Esta crisis económica se dio ya que bajaron los ingresos de las personas, existían menos puestos de trabajo, no había dinero para los elementos básicos de la sociedad, tales como educación, salud y vivienda. Las cuentas del Estado durante los últimos años han estado financiadas por obras en base a ventas del petróleo, combustibles, explotación o venta del mercado interno, ya que son de propiedad pública. Contratación de deuda externa o interna. Este es un tipo de endeudamiento que se realiza cuando los ingresos antes mencionados no son suficientes. Ha servido tradicionalmente para cubrir el faltante o déficit presupuestario. Hace un momento hablábamos del déficit económico que podía existir dentro de un hogar, para lo cual usted recurría a un préstamo. De igual forma, a nivel país, si todos los recursos que el país tiene no son necesarios para solventar las necesidades existentes o vigentes, se recurren también a aplicar a préstamos, lo cual genera una deuda externa, es decir, que le presta a otro país, o interna a algún empresario privado. Listo, chicos. En esta imagen podemos apreciar, por favor, lo que son datos del docente, tales como mi nombre, teléfono, correo electrónico, horario de atención designado del día lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde para que usted se pueda comunicar y solventar cualquier tipo de duda o inquietud que pueda tener respecto a la actividad. Como actividad vamos a responder, por favor, estas 4 preguntas que tenemos en pantalla. Estas preguntas son de apreciación personal, es decir, son de opinión en base a lo que hemos revisado, ¿sí? Como indicaciones generales, por favor, no olvide colocar su asistencia mediante el chat de Zoom. Incluya sus 2 nombres y sus 2 apellidos. La tarea la puede realizar a mano o a computador. La extensión es de una hoja. Si usted consulta algo de una fuente externa, es decir, que no esté dentro del módulo, no olvide colocar la fuente de referencia y envíe su tarea hasta el día viernes próximo, 12 del mediodía, al número de WhatsApp que está designado para tareas escolares. Listo, chicos, muchísimas gracias por su participación. Por favor, me ayudan manteniéndose en la clase, ya que al final se registrará la asistencia. Vamos con noveno, ¿no? En noveno vamos a hablar de las galaxias, que son un grupo de miles de millones de estrategias que están esparcidas en una gran distancia del universo. Las estrellas que forman parte de una galaxia giran alrededor de un núcleo. Estas galaxias se pueden considerar como bloques que forman el universo. Se calcula que existen aproximadamente 100.000 millones de galaxias. Es impresionante. Si nos ponemos a estudiar a profundidad todo lo correspondiente a las galaxias, pues va a ser un tema muy, muy extenso para poder tratarlo, no solo en una hora, sino durante todo el periodo. Motivo por el cual vamos a ver un video de las galaxias y por favor, es un video un poquito largo y les pido que tomen atención, presten atención, perdón, a todo lo que habla el video porque correspondiente al video vamos a realizar la actividad. Presten atención, por favor, todo lo que es noveno año. Saludos internautas.
Más allá de nuestro brazo de Orión, hacia el exterior de nuestra galaxia, a varios millones de años luz, nos encontramos un remanso de paz y carente de estrellas. Pero en lo más profundo del espacio aparecen otras islas galácticas que nosotros llamamos galaxias. Gigantescas estructuras de estrellas agrupadas, sistemas estelares, nebulosas y polvo, materia oscura y todo ello unido por la gravedad. Hace apenas un siglo nos pensábamos que eran nebulosas de nuestra galaxia. Estudios detallados de Edwin Hubble nos permitió demostrar que eran otras galaxias igual que la nuestra. Algunas de ellas gigantescas y se encontraban a millones de años luz de nosotros. El estudio de la luz que nos llega ha permitido a los astrónomos clasificar las galaxias en varios tipos, así como su edad y otras características. Hoy viajaremos hacia el firmamento infinito, hacia el sorprendente universo de las galaxias. Muchas imágenes serán reales, otras serán recreaciones basadas en datos de los más potentes telescopios actuales. Nuestro universo está lleno de galaxias. Según los últimos estudios, existen alrededor de 2 billones de galaxias en el universo observable. La gran mayoría de esas galaxias repite unas estructuras definidas. Actualmente, conocemos 5 tipos de galaxias en el universo: espirales, elípticas, lenticulares, irregulares y activas. Existe otro tipo que aún están debatiendo los astrónomos, llamadas galaxias peculiares. Son amorfas y surgen de la interacción de otras galaxias. Las espirales son galaxias generalmente redondeadas, en el que sobresalen unos brazos espirales y que presentan un bulbo en su centro, rodeado de estrellas más viejas, y normalmente un agujero negro en su centro. El resto de estrellas están distribuidas uniformemente en sus brazos. Aunque existen muchas subcategorías en este grupo, destacaremos principalmente 3 subcategorías: las galaxias espirales normales, las espirales intermedias y las espirales barradas. La galaxia NGC 4414 es un ejemplo de espiral normal. Está formada por numerosos brazos que salen de su centro. Se encuentra a 62 millones de años luz de nosotros y con un diámetro de 56.000 años luz. Estas galaxias espirales están llenas de polvo interestelar y un halo lleno de materia oscura y gas caliente, además de estrellas de población 1 de alta metalicidad y cúmulos abiertos. Son buenos lugares para encontrar planetas habitables. La galaxia de Bode es el mejor ejemplo de galaxia espiral. A 12 millones de años luz de nosotros, esta bella galaxia está compuesta por brazos casi perfectos. Aunque es bastante más pequeña que la Vía Láctea, contiene la misma cantidad de estrellas que la nuestra. Si hubiera habitantes en esta galaxia, las distancias estelares serían menos importantes que en la nuestra. Andrómeda es otro tipo de galaxia espiral con 220.000 años luz de diámetro. Aunque no está catalogada como espiral barrada, hay posteriores estudios que han descubierto una barra central. Nos estamos acercando a la curiosa galaxia M66 de casi 100.000 años luz de diámetro. Se caracteriza por sus brazos sueltos y una barra débil en su centro. Es lo que llamamos una galaxia espiral intermedia. Ahora estamos viajando a un tipo de galaxia espiral barrada bastante común. Sus características principales son sus brazos espirales y una barra central que sale del núcleo galáctico. Es la galaxia de la especie humana. Como habitantes de un mundo diminuto, se nos hace difícil apreciar el tamaño y la estructura de nuestra galaxia estando inmersos en ella. Sin embargo, numerosos estudios han permitido clasificarla como espiral barrada y podría tener un diámetro de 200.000 años luz y más de 200.000 millones de estrellas, bastante grande comparado con las galaxias del grupo local. NGC 3953 es otro ejemplo de galaxia espiral barrada a 46 millones de años luz, una galaxia muy similar a la nuestra con sus brazos espirales y la barra de estrellas viejas en su centro. En nuestro grupo local, que tiene más de 50 galaxias en un diámetro de 10 millones de años luz, solo 3 galaxias son espirales: la Vía Láctea, Andrómeda y la galaxia del Triángulo, a pesar de que en el resto del universo
las espirales constituyen el 72% de las galaxias observadas que no son galaxias enanas, es decir, galaxias que tienen al menos 100.000 millones de estrellas o más. Las galaxias espirales no están distribuidas al azar, sino que se concentran en cúmulos de galaxias en todo el universo, así como las irregulares, las elípticas y el resto. La Vía Láctea no se escapa a esta norma y pertenece al grupo local y al supercúmulo de Virgo. Y todo es por las interacciones gravitacionales que describen órbitas alrededor de un centro de masas. Los supercúmulos no están ligados por la gravedad, sino que se encuentran a mucha distancia. Pero en grupos locales como el nuestro, donde las galaxias están a menos distancia, la gravedad gana la expansión del universo y se producen fusiones de galaxias. Otro tipo de galaxia que nos encontramos es la elíptica. Son galaxias redondeadas y también presentan forma alargada y que no contienen ningún brazo definido, y sí un núcleo central y muchos cúmulos globulares. En este tipo nos podemos encontrar las galaxias más grandes del universo, aunque también se pueden encontrar algunas enanas. Están compuestas sobre todo de estrellas viejas, llamadas de población 2, y con muy poco polvo interestelar. Se cree que proceden de la fusión de galaxias elípticas más pequeñas. En nuestro grupo local, la mayoría son galaxias elípticas enanas e irregulares. Esta es la curiosa galaxia elíptica NGC 1132, a 318 millones de años luz de la Tierra, que contiene 1 billón de estrellas y 240.000 años luz de diámetro, un fósil cósmico que se ha tragado un grupo de varias galaxias. Listo, ¿no? Hemos observado las galaxias en espirales y las elípticas. También hemos visto cómo está compuesto un poco nuestro universo para tener un mayor aprendizaje, ¿no? Vamos a ver, por favor, la actividad que tienen para la semana, lo que es 10º año. Perdón, 9º año. Noveno tiene la actividad de: la materia que forma una estrella puede haber sido parte de otra estrella que murió hace miles de millones de años. ¿Puede ser esto posible? Van a responder a esa pregunta, por favor. Y también van a hacer una pequeña consulta que dice: ¿qué son los neutrones?